como sobre las 7:05, 7:10 que ingresaron las primeras personas. Ya creo que comenzamos a grabar. Entonces, buenas noches a todos. Hoy, 4 de marzo, siendo las 7:23, arrancamos nuestra cuarta conferencia de este año. Vamos a hablar acerca de los indicadores logísticos. Entonces, me confirman cómo ven la presentación. Y quienes vayan ingresando, pues van teniendo un poquitico de paciencia, en el sentido que tengo que estar en dos lados. Y trataré de darles acceso lo más pronto posible. Listo, me confirma alguien, puede abrir su micrófono y si están viendo bien la presentación, ¿está bien el tamaño? Sí, señor. Sí, señor. Oh, ok, listo, gracias Diana, Gina y bueno, no sé si era Joan. Sí, bueno. Ok, Mauricio. Entonces, como les decía, hoy nuestra conferencia web, indicadores de gestión, esta parte temática nos va a servir para las evidencias de la actividad de proyecto 3, la evidencia de actividad de proyecto 3, actividad de aprendizaje 10, evidencia 3 y evidencia 5. Y estamos en la actividad de proyecto elaborar un presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con las necesidades de los procesos o unidades del negocio de la cadena de abastecimiento. Bueno, acá pues inicialmente el saludo como siempre a ustedes por esta participación que es vital y fundamental para el desarrollo de esta conferencia, ya que ustedes me ayudan aquí con los temas de conectividad, el audio que se interrumpe, una cosa a otra, que es importante pues siempre no hacer esas conferencias solo. Pues ante todo, como siempre, agradecerle a Dios por permitirnos estar el día de hoy y a los que nos escuchan, no sé, tal vez mañana, el sábado, el domingo, etcétera, que ven la conferencia, ojalá lo puedan hacer, que espero que todos ustedes se encuentren bien junto a sus familias en esta época que ha sido un poco compleja de arrancar este año 2021, pero que esperemos que cada día las expectativas en cuanto a mejora de la situación en muchos aspectos de nuestras vidas, pues cada vez tengamos quizá un presente mejor. Es el deseo de todos y a ustedes, pues los que han enviado sus evidencias, gracias a ello, pues podemos demostrar algunos resultados que veremos al final, muy rápidamente en el tema de los seguimientos. Y en la parte final vamos a revisar, después vemos la parte temática, la evidencia a revisar y ya al final, antesito de las dudas e inquietudes, voy a resolver como unas inquietudes que han sido muy constantes respecto a la formación, respecto a fechas, que yo esperaba que ustedes consultaran el cronograma, pero y que ya se supieran desenvolver de ellas. Listo, entonces arranquemos. Entonces esto ya lo abordamos. Entonces, actividades a realizar en esta semana que arrancamos. Como siempre, estamos yendo de martes a lunes en las evidencias. Entonces, ¿yo qué espero? Que el martes, cuando acaben la evidencia, ustedes comiencen a revisar la parte teórica. Por ejemplo, en este caso, yo esperaba que ya algunos de ustedes hubiesen revisado el tema de qué es lo que tienen que hacer en el cuadro comparativo, qué es lo que tienen que hacer en el taller. Digamos que esa es la dinámica de colocar el arranque de evidencias hoy. ¿Para qué? Para pues ya resolver dudas, porque pienso que por la dinámica que hemos estado llevando en estas primeras evidencias, ustedes escuchan a la conferencia y luego es que salen a mirar y entonces el fin de semana preguntan el lunes y algunos acaban el martes o otros el miércoles. Entonces la idea, ya para la próxima semana, es que ustedes, en ese momento yo espero que cada uno en su computador tenga descargada la guía de aprendizaje 10. Entonces, aquí con estas dos ya completamos 4 de las 8 que hay que hacer. Entonces, ir señalando y revisando. Entonces, de esas 8, 6 me corresponden a mí, que son de la parte técnica, y 2 que corresponden a la parte de ética. Esas son las que vamos a hacer al final. Entonces, la idea es ese comentario, porque veo que pues algunos pues esperan la conferencia y eso, entonces se ahorran un poquitico más de tiempo. Listo, bueno. Entonces arranquemos. Entonces las dos son calificables. Entonces la una se llama cuadro comparativo de indicadores de gestión, la otra taller de indicadores de gestión logística. Entonces, ¿qué es un indicador? Como siempre, los escucho los que ya han revisado los materiales. Escucho 2, 3 máximo intervenciones. Entonces, ¿quién dijo yo?
o puede escribirnos por el chat o puede abrir el micrófono y participar. Buenas noches. Listo, vale. Buenas. Buenas noches, profe. Buenas Joan, noches. alumbró primero el micrófono de Diana. Listo, entonces vas de segundo, ¿vale? Entonces primero Dianita, Tranquilo. ¿vale? Listo, entonces cuéntanos, Diana. Un indicador es el que nos ayuda como a evaluar o revisar el desempeño y los resultados de la cadena logística en cada proceso. Entonces evalúa el desempeño de cada cadena logística, en cada proceso. Listo, listo. Entonces dale, Joan. Listo, gracias, Buenas Diana. noches. Buenas noches, Joan. Un indicador también sirve para medir y evaluar los inventarios realizados, ¿sí? Tanto inventarios cíclicos, o sea, sirve bastante el indicador para saber qué es lo que está faltando o en dónde está, digamos, la falta de material o en dónde están las pérdidas de una Ok, empresa. listo, bueno, listo. Eso tiene que ver con la temática que ahorita en el transcurso del desarrollo de ella lo diremos. O sea, ambos han aportado cosas importantes. El uno más a los ejemplos prácticos de un área en concreta, que es el tema del abastecimiento. Y Dianita nos habló de los procesos logísticos. Listo, ¿alguien más? Dale, me alumbra aquí quien dice Camila Novoa, pero no sé si... Hola, Buenas con Luis noches, Alberto. Claudia. Buenas noches, profesor. Bueno, Luis, qué vergüenza que siempre se me olvida. No se preocupe, tranquilo. No hay Listo, problema. Cuéntanos, Pues Luis. digamos, profesor, que el indicador es aquel medio por el cual nos podemos dar cuenta si realmente el negocio, llamémoslo negocio, está siendo rentable para la empresa, si lo que se invirtió realmente está generando una rentabilidad a través del indicador, a través de los números. Listo, bueno, entonces, como su nombre lo dice, el indicador indica. Listo, entonces aquí usted me habla concretamente de la parte como económica y para saber si hay la rentabilidad o no la hay. Entonces, en ese punto, porque ya nos salimos ahí del tema logístico, estamos mirando el tema de la parte contable. Entonces, ustedes saben que las empresas llevan su contabilidad y al final de año hacen un estado de P&G. Entonces, ahí es donde se dan cuenta y ahí miden lo que llaman unas razones financieras. Entonces, el indicador, entonces, ¿qué compara? Viene la otra pregunta. ¿Qué compara? Compara, a ver, Diana, Joan o Luis, ¿qué compara un indicador en lo nuestro? Recuerden que en logística, usted ya entra en bienes, estoy bien claro, hay abastecimiento, que hay su proceso de producción y el proceso de distribución y transporte. Entonces, esos son los tres subprocesos que tiene la logística. ¿Listo? Por ejemplo, Joan me habló de abastecimiento. Dianita me habló de logística. Regularmente logística pues incluye la producción y incluye la distribución. Pero entonces, ya que yo cuando hablan de las razones financieras, entonces es la relación de dos ¿qué? Cuando yo comparo, entonces hago una razón que comparo una cosa con otra. Cuenta. Profe, más o menos como la eficacia y la eficiencia del proceso, de lo Sí, que se está midiendo. de lo que se, por ejemplo, cuando vamos a hablar de un indicador de producción, entonces yo digo, la empresa, por ejemplo, hoy, 4 de marzo, produjo 200 panes. La capacidad de esa empresa es que puede, la capacidad máxima y teórica que puede producir la empresa es de 250. Entonces, yo cuando hablo de los datos, ¿qué es el dato de producción y qué es la capacidad de producción de esa panadería? Tengo ese dato, produjo 200 panes el día de hoy de 200 pesos, pero tiene una capacidad máxima, o sea, se espera que todos los días haga 250. Entonces, cada uno de esos dos daticos que tenemos así, ¿qué son para nosotros desde el punto de vista logístico? Metas. Tiempos, nos ayuda a medir tiempos y metas. Bueno. Sí, de ahí tenemos una meta. O sea, esa la valido. Es meta porque si los 250 es que hay que hacer 250 al día. Listo. Y entonces, versus lo que yo hago sobre lo real. Entonces, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo llama alguien que me lea
O que tenga por ahí. La actividad de aprendizaje 10, ¿cómo se llama? ¿Cómo arranca? Tiene una palabra fundamental. Lean la palabra y entonces ustedes me van a decir ¿de qué hicimos el artículo? Bueno, ya más pista no puedo darle. Presupuestos y gastos. Presupuestos y gastos. Presupuestos y gastos. Entonces los indicadores que me sirven para controlar ¿qué? El presupuesto. Presupuestos de ingresos y gastos. Listo. Entonces, pónganle cuidado. Entonces, ese dato indicador que es una variable que yo debo controlar. Por lo tanto, debo medirla y por lo tanto debo definirle un indicador. Que yo le dije que era un indicador de productividad. Entonces, la razón, o sea, el comparar esa variable versus la meta, es lo que me construye el indicador. A eso era lo que quería llegar. Listo, continuamos en el proceso. Entonces, claro, de dividir los 200 panes sobre los 250, eso me da una razón, que decía abuelo pájaro, creo que eso es como el 80%, ¿cierto? Listo, entonces ese digamos sería el indicador de ese día de productividad de esa planta de producción. Listo, entonces vamos aquí ya a una definición más concreta. Listo, entonces es un porcentaje o razón. ¿Por qué hablamos que es porcentaje o razón? Porque compara una variable versus lo que ustedes me llamaron una meta. Es una equivalencia que evalúa, vamos corrigiendo aquí sobre la marcha algunas cositas, e informa sobre el comportamiento de una variable en un periodo específico de tiempo. Fíjate que yo le estaba hablando que era la producción de 200 panes el día de hoy. Entonces, ahí estamos metiendo el tiempo, que permite observar la situación y tendencia de cambios generadas en el proceso evaluado. ¿Cuál proceso estábamos evaluando en la panadería? Entonces, la planta de producción, esperamos que haga 250 panes, solo hizo 200. ¿Por qué no los pudo hacer? Entonces, aquí los que de pronto tienen trabajo, pueden ver, va a haber muchas alternativas. Uno, para hoy no había muchos pedidos, entonces por problemas de ventas, uno a veces tiene que programar menos. Dos, solo hizo 200 porque tuvimos una falla técnica, por ejemplo, suspendieron el servicio del gas 3 horas, pues duró la planta parada 3 horas y pues eso nos afectó el proceso. En el cuanto que no debería suceder, pero a veces pasa. Se le acabó algún ingrediente, algunos tuvieron que parar, salir a comprarlo y pues se demoraron 1 hora, bueno, lo que sea, bueno. Pudo haber salido unos panes en unas no muy óptimas condiciones, entonces eso los dejaron ahí para de alguna manera venderlos a un precio más bajo a los empleados, bueno, alguna otra situación. Digamos, aquí podríamos suponer esos 50, ¿por qué no los hicimos? Entonces, es como ya la explicación y ya se nos vuelve, es un tema de producción. Entonces, volviendo a otros ejemplos, comparar la temperatura versus el tiempo. Nosotros podríamos llevar un control de temperatura dentro de la planta, si para producir ese pan hay que hacerlo en determinadas condiciones, o sea, pueda que el ejemplo no case, pero hay algunos procesos que sí requieren que para tener una máxima eficiencia se debe controlar la temperatura. Uno de ellos es el tema textil, elaborar un hilo. Para elaborar ese hilo hay que controlar tanto la temperatura como, a ver si me escapó la palabra, aquí la tiene, como la humedad relativa. Entonces, no todos los días están midiendo temperatura y humedad relativa. ¿Por qué? El algodón viene en una paca, ese se desmenuza, así de 2 minutos les voy a explicar el proceso. Se desmenuza, pasa por una maquinita que se llama carda, sale en una cinta, que es como una correa, pero de solo algodón. Después pasa por otros aparatos que se llaman manuales, que lo que hacen es esa cinta, adelgazarla otro poquito más, hasta que llega un punto a otra maquinaria que se llama mecheras. Esas mecheras que me producen un pabilo, que es lo que ustedes que algo más similar parecido que es el pabilo, es lo que usted ve en los traperos. Entonces, y ahí todavía no está el hilo. Más adelante pasa dependiendo ahí ya hay unos subprocesos, porque digamos hay un proceso de acuerdo al material, uno que es algodón cardado, otro que es algodón peinado, que es un algodón de una mejor calidad, y ahí hay otro algodón que es de alta producción, que se hacen en unas famosas máquinas que se llaman Open End, entonces que es el hilo de los jeans. Entonces, para cada uno de esos procesos, los salones deben trabajar a una determinada temperatura, si no, el material se va a pegar en los rodillos.
todo eso que hablamos, que tiene la carda, que tiene el manual, que tiene la mechera, tiene esos a base de rodillos que yo voy estirando. Entonces imaginen la paca y algodón compacta. Luego como que si usted estuviera, cuando usted prepara el pollo, una pechuga que usted coge y la pica para hacer, no sé, un ajiaco o algún otro plato, se desmenuza, de eso que se desmenuza, entonces se pasa ya a una cinta gruesa, después de esa cinta gruesa la vamos adelgazando hasta que finalmente llega un hilo, y les hago la comparación más fácil, que todos hemos tenido un jean. El hilo son 2 hilos entrecruzados, entonces ese hilo se saca, es digamos, es un hilo fuerte, grueso, que necesita, porque digamos el proceso del jean más adelante, o sea, el tema de telares y tintorería, pues requiere que sea así. Si yo lo hago con otro tipo de hilo, pierdo. El del algodón, para rematarle los 3 temas, el del algodón peinado es el de las camisas. Todas las camisas fresquecitas que uno ve que son puro algodón, es con ese tipo de algodón. Y ya el otro, el que yo les decía, el cardado, ese es el de las camisetas las de cuello redondo, t-shirt que llaman, que digamos que son camisetas para hacer deporte, bueno, que una de esas otras las hacen también en algodón peinado, entonces usted las toca y las siente que son más suavecitas. Entonces eso a grosso modo quería mostrarle. Entonces ahí es muy vital la temperatura. Kilómetros recorridos versus tiempo. Entonces, ¿cuándo controlamos eso? Entonces, en los vehículos, para un seguimiento diario a kilómetros, aquí salgámonos de empresas, hagamos lo más básico, un seguimiento diario de kilómetros que debe llevar una persona que tiene un taxi, o los que trabajan en Uber, pues tienen que mirar rentabilidad, porque a partir de allí comienzan a mirar cuánto gasté en gasolina, cuánto me generó el carro, etcétera, y a llevar una cantidad de indicadores propios de su negocio. Número de pedidos completos versus el tiempo. En eso los que trabajan en el área logística, entonces es también mirar eso. Entonces, si yo despaché, digamos, pues vamos a la panadería de esos 200 panes que produjo, 120 eran para entregar en 6 clientes. Y resulta que de esos 6, como no produjimos los 50, vamos a cambiar el contexto del ejemplo, entonces resulta que yo solo despaché 4 o 5, me quedó faltando uno, entonces ahí ya tuve yo un incumplimiento con el cliente, porque no envié completo. Entonces en eso ahí, que se programó para entregarle hoy, no lo entregamos hoy, lo vamos a entregar mañana, o peor aún, lo despaché, pero el carro se varó y no alcanzó a entregarlo, se tuvo que devolver, etcétera. Presupuesto ejecutado versus el tiempo, pues este es el más tradicional de las empresas que van llevando el control de mes a mes, lo que vemos con el artículo de presupuestos. A este mes, pues el gobierno debe ir llevando las cuentas de qué ha ejecutado. Una entidad como el SENA tiene que llevar un control presupuestal. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mensual, trimestral, etcétera. Bueno, eso ya lo define cada organización, cómo lo lleva. Entonces, ahí como la aplicabilidad de ese tema de los indicadores de gestión. Hasta este punto allí estamos claros. ¿O ahí surge alguna inquietud o alguien quiere compartir alguna experiencia de lo que maneja? Me pueden escribir por el chat. Pues para tratando de que esto sea un poquito interactivo y que no sea solo yo el que participe. Digamos, profesor, que en el caso de nosotros nos dan un bono productivo, teniendo en cuenta unos ítems de calidad. Dentro de ellos está el tema de la entrega a tiempo. Nos miden bajo un porcentaje y si no cumplimos esa meta, pues obviamente el bono productivo empieza a descender. Sí, claro. Entonces, fíjese, es una manera que tiene la estrategia de la empresa que dice, bueno, quieren ganar más dinero, entonces ayúdenme a cumplir los indicadores, que digamos que eso motiva, eso genera sentido de pertenencia, porque pues no solamente nos va a ayudar a que hagamos las cosas bien, sino de que pues hace parte de nuestro bolsillo, y cuando nos toca en el bolsillo y tenemos la oportunidad, así sean 5 o 10 mil pesitos adicionales, pues sirven. Pues no es que uno se vaya a hacer rico con ellos, pero van a servir, qué sé yo, para cubrir una pequeña necesidad básica del hogar, alguna cosa. Entonces eso está bien que las empresas estén realizando ese tipo de estrategias, porque, bueno, digo, generan pues un mejor ámbito laboral, generan sentido de pertenencia
Y 2, le cumplimos al cliente, que es el del cual vivimos todos los días. Entonces, muy bien ese ejemplo. Listo, ¿ves? Sigamos acá con la siguiente. O sea, así básicamente, voy a hablarles a ver con este cuadrito que se ampliar un poquito más el tema. Entonces, indicador de gestión, indicador de gestión es una expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, determina si la organización está cumpliendo o no con los objetivos planteados. ¿Listo? Que vemos que esa es otra definición como un poquito con más estructura. Entonces, ¿qué tipos de indicadores hay? Cumplimiento, que son los que indican el grado de conclusión de tareas y o trabajos. Entonces, ahí podríamos incluir el tema de la producción, el tema de ventas. Si yo tengo una meta de ventas, entonces yo ahí miro cumplimiento. Indicadores de evaluación, entonces ahí que miramos rendimiento, que se obtiene de una tarea, un trabajo, un proceso. Allí, en cierta manera, podemos incluir el que comparamos de producción. Entonces, digamos, la producción estuvo ese día al 80%. De indicadores de eficiencia, entonces recursos invertidos para la finalización de tareas o trabajos. Entonces, o sea, se vuelve un poquito más para el parte de indicadores financieros. Algunos otros también aplican allí. Por ejemplo, en textiles se habla mucho de la eficiencia y ellos miran es cuánto hilo producen. Entonces, por ejemplo, las hiladoras, hay dos tipos de hilos. Ya le hablé de los que sirven para los jeans, que son, digamos que los hilos gruesos. De esas OpenEN, por decir algo, una OpenEN debe botar 300 kilos diarios. Entonces ellos miden, hizo 200. Entonces en hilandería ese es un indicador con que se mide. Las otras telas, entonces, que era lo que yo le hablaba de las t-shirts, de las camisas, los hilitos para eso, entonces esos salen por otro subproceso que se llama hiladoras de rotor, que son ellos hablan que son unas bobinas, pero cada bobina de esas se unen 32 y arman un queso, y que ese queso es el que pasa al siguiente proceso de textil, que en algún momento, o sea, les voy a ir contando cosas y en algún momento vemos el video, cosa que cuando lo veamos me pueda demorar 10 minutos. Si me pongo a hablar de eso, duro aquí toda la noche y no acabamos. Listo, indicadores de eficacia, entonces capacidad para la finalización de tareas o trabajos. Entonces, estos de eficacia, digamos, a mí me pusieron para este mes 10 objetivos, 10 tareas que debo cumplir. ¿Cuántas logré? 8, 7, entonces ahí yo estoy midiendo eficacia. A un proceso, yo también quiero medirle, le pongo 10 objetivos y miro cuáles cumplió o no cumplió. Entonces ahí puedo tener indicadores de diversos aspectos, pero voy a mirar la eficacia del cumplimiento del proceso. Indicadores de gestión, entonces razones que permiten administrar realmente un proceso. Entonces, ya aquí cuando hablamos de gestión, pues entonces es lo que la persona que administra considera que debe realizar. Cuando alguno de ustedes tenga la oportunidad de ser líder de una empresa, cuando tú llegas ahí, tú miras cómo es el proyecto y tú miras si es viable o no es viable. O sea, decides si te sientas a recibir esa responsabilidad o no. Y uno regularmente que mira números para decir si me puedo comprometer o no me puedo comprometer. Porque ya digamos, cuando estamos hablando de cargos directivos, ya la gente no va como uno presentando la hoja de vida y que ojalá que quede y lo que toque que hacer con tal de que me den trabajo, yo me involucro. No, ya en un nivel de cargos directivos comenzamos a mirar eso. ¿Esto es viable o no es viable? Venga, tal vez su proceso no da, o sentémonos a hablar, o cómo vamos a diseñar la estrategia. O sea, todo eso se hace desde antes de sentarse. Si cuando una persona se sienta en una presidencia de una compañía, el tipo ya tiene claro cómo va a trabajar. No es como cuando en otro rango entra una persona a cumplir unas funciones y sabe que le van a pagar y pues entra a dar lo mejor de sí eso. Entonces, digamos que son dos labores diferentes. En la actividad 12 comenzamos a hablar algo de algunos temas que tienen que ver con esa parte de talento humano, pero vamos a ir contextualizando. Listo. Los indicadores de gestión. Entonces, ya vimos los indicadores de cumplimiento, de evaluación, de eficiencia, de eficacia y indicadores de gestión. Entonces, los últimos permiten administrar el proceso, los de eficacia, capacidad para la finalización de trabajos, indicadores de eficiencia, esto es como el mismo resumen, finalización de tareas, de rendimiento, el que se obtiene del proceso de una tarea, los de evaluación, y los de cumplimiento indican el grado de conclusión de tareas y trabajos. Listo, continuamos acá.
Ahorita al finalizar, yo les envío por el grupo la presentación. Cambié la metodología porque hace 8 días yo preguntaba y claro, los juiciosos allá habían mirado la presentación. Entonces, hoy por hoy los veo calladitos. Listo, entonces, por ejemplo, indicador ventas totales. La meta era 1.000.000, el resultado obtenido fue 1.119.750. Eso quiere decir que la cumplió, entonces una meta que está por encima del 100%, por lo tanto, el proceso pues lo calificamos con el dedito arriba. Porcentaje de ahorros en costos de fabricación. Teníamos una meta de un 10% y resulta que solo obtuvimos el 6%, entonces no lo cumplimos. Tiempo de ciclo de fabricación, teníamos el objetivo de 10 días, lo logramos hacer en 8 días, pues evidentemente cumplimos, nos sobró tiempo. Presupuesto para las muestras, teníamos estimado, aquí colocamos un valor de 100.000 pesos y resulta que nos gastamos 175.000 pesos, entonces no cumplimos. Entonces digamos, si estos indicadores, yo como líder, eran mis 4 indicadores a cumplir en mi proceso, y pues solo cumplí 2, pues mi proceso no cumplió con el objetivo, o sea, hay que cambiar las estrategias pues para mejorar esas X, de que bueno, no pudimos, ¿por qué no pudimos? Entonces hay que entrar a revisar pues muchas cosas, temas de costos, temas del proceso mismo, cómo lo hacemos, cómo mejoramos ese proceso para que no gastemos tanto y logremos cumplir ese porcentaje. Y en el tema de las muestras, pues es relativo, porque si yo digo, es que yo me gasté 175.000 porque logré 2 clientes más nuevos y por eso fue que aquí arriba pude cumplir la meta, pues digamos que es entendible porque de pronto se gastó más, porque estábamos jugando a cumplir el proceso, el tema de ventas. Y usted sabe que las ventas pues son el ingreso y la salud de las compañías. Listo, dentro de su guía, sus materiales, de la página 16 a 41, ustedes encuentran este resumen. No voy a entrar a abordarlo mucho, tratando del tema del tiempo. Entonces hay de compras y aprovisionamiento, de producción, inventarios, almacenamiento y bodegaje, transporte y distribución, importación y exportación. Entonces aquí yo les voy a dejar la teoría, y vuelvo y digo, encuentra más amplio en el material. Entonces, así rápidamente, exportación, evalúan y controlan las operaciones de importación y exportación. De transporte y distribución, una actividad que consume más recursos, esfuerzos dentro de la gestión logística por su fuerte impacto a los activos e inversiones con el cliente. Ejemplos de indicadores: costo de transporte y ventas, costo operativo por conductor, etc. Rotación de mercancía, permite a las empresas comparar el costo por unidad almacenada para decidir qué es más rentable, si buscar, subcontratar un servicio de almacenamiento o tener el propio. La persona responsable debe analizar ese tipo de indicadores, seguramente lo hace el jefe del centro de distribución. Entonces, ejemplos: indicadores de costo de unidad almacenada por bodega, costo por unidad despachada, costo de despacho por empleado, nivel de cumplimiento, etc. Producción e inventarios, entonces permite comparar, en la cadena de suministros son muy importantes los movimientos de materiales y productos, ya que de ellos depende el reabastecimiento de los productos en la función al servicio, operación comercial y la gestión logística. Entonces, capacidad de producción utilizada, lo que hablábamos ahora, rendimiento por máquina, rotación de mercancías, duración del inventario, etc. Indicadores de compras y aprovisionamiento, evalúan y mejoran periódicamente las compras y el abastecimiento para lograr un objetivo trazado dentro de la cadena de abastecimiento. En él pueden concretar las alianzas estratégicas y negociaciones con los proveedores. Allí muchas empresas no miran el tema de esos proveedores, de esos suministros, que hay que evaluarlos. Si yo le hago 10 pedidos y el tipo me envía 8 completos y me fallaron 2 y preciso con los clientes grandes, entonces pues uno tiene que estar evaluando también el proveedor, porque ese es un proceso. El proceso de compra, mi gestión de compras es ágil. Y entonces, bueno, y tengo uno muy bueno, pero sino que ese no le gusta despacharme porque es que yo soy muy demorado en los pagos. Entonces, bueno, hay que entrar a revisar qué tipo de negociación realizamos y de acuerdo a ella, pues usted definir, venga, sí, es que yo le estoy quedando mal con los pagos al hombre. No, pues es que sí, él me despacha porque necesita venderme, pero igual no se pone la camiseta mía porque es que yo me demoro para el pago. Entonces, todo ese tipo de cosas podemos nosotros llegar a analizar en ese tema de indicadores. Listo, venimos acá. Entonces, como conclusiones finales ya de este tema.
Lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, pues no se puede mejorar. Aquí yo traigo el ejemplo. Nosotros arrancamos, inicialmente no teníamos claro cómo íbamos a hacer para llevar el control de las evidencias. Por eso, casualmente, también empatado con la conferencia de hoy. Entonces hay que medir el control de evidencias. Entonces con el control de evidencias ya entramos a ver qué les está pasando a los muchachos y ya comenzamos a establecer esa relación, como le digo, en este tipo de formaciones. Somos una triada de actores, la plataforma que está allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ustedes que tienen acceso a ella, a los materiales, estas conferencias que sirven de apoyo para desarrollar esas tareas, y yo que estoy en la parte de revisar, calificar, aclarar las dudas y dar estas conferencias pues, para que se puedan generar esas actividades. Pero vuelvo y lo digo, el motor son ustedes que deben leer la información, deben hacer las tareas, deben tratar de cumplir con el cronograma y pues tratar de ir al día para que todos finalicemos en octubre su etapa lectiva. Y aprovecho ahí para, esta semana como 3 me preguntaban, los mandaba a ver el cronograma. ¿Cuándo arrancan la etapa productiva de ustedes? El 1 de noviembre de 2021. Al final vemos el cuadrito de resumen. ¿Para qué sirven los indicadores? Los indicadores de gestión nos permiten evaluar o hacer seguimiento al cumplimiento de ejecución adecuada del presupuesto y en general de cualquier proceso organizacional, que a lo que nos decía Dianita, entonces no solamente del proceso logístico, sino de todos los procesos que tenga la organización. Los indicadores de gestión logísticos en las organizaciones ayudan a conocer desempeño de diferentes áreas en la cadena de suministro. El resultado de esos indicadores ayuda a la alta gerencia a la toma de decisiones acerca de la optimización de los recursos. Con base en esta información se puede corregir y solucionar los inconvenientes encontrados dentro del proceso, lo que ayudará a satisfacer a tiempo las necesidades del consumidor final, porque en últimas, nosotros, las empresas, las organizaciones, lo que buscamos es satisfacer ese consumidor final. Por ejemplo, aquí lo que buscamos nosotros con estos temas es que ustedes salgan bien preparados. ¿Para qué? Cuando los contraten a ustedes como tecnólogos en gestión logística, que ustedes tengan la capacidad de resolver y hacer, obviamente, en cada empresa los procesos se manejarán de una forma u otra, allá debe existir un proceso de aprendizaje y les indicarán cómo hacer las cosas, pero llegarán ustedes a de pronto a una empresa que necesita un poquito de organización y que usted tenga la capacidad de resolver, de aplicar esos conocimientos adquiridos allá, pues le va a permitir de pronto sugerir planes de mejora, algunas otras cosas y pues y progresar y iniciar su vida laboral en el caso de los que todavía no la tienen y quienes ya están trabajando en el área logística, pues ya han vivido esto, están simplemente aquí pues para validar su título, en algunos casos si no lo tienen, y deberán pues aprovechar esa oportunidad, que ya hay, repito, hay muchas universidades que con el título de tecnólogo de acá del SENA lo reciben para que terminen una ingeniería logística, una ingeniería industrial, una administración de empresas, entonces es también tener ese objetivo de no quedarse allí. Entonces, para esta evidencia 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer qué contenido debe tener. Entonces, portada, desarrollo de la evidencia, conclusiones y bibliografía. Regularmente, pues uno intenta que esta evidencia sea individual, pero pues aquí hay los famosos grupos y los que están trabajando al día. Entonces, los que vienen en grupo, pues pueden trabajar, pero pues la exigencia es la misma. Debe haber, si son 5 los participantes del grupo, debe haber 5 conclusiones, una por cada uno. Algunos la semana pasada, en el tema de la evidencia anterior, por ejemplo, hubo un grupo que no colocó las conclusiones, pero en el comentario cada uno me colocó su conclusión. Es válido también hacerlo así. Hubo otros un poquito más organizados que entonces colocaban el nombre de cada uno de los que hacían la intervención. Lo importante es que aparezcan allí. Si son 5 los participantes, 5 conclusiones. Si son 3, pues 3 conclusiones. Y había algunos que no me presentaban ninguna conclusión, porque allí es donde realmente yo evalúo qué han entendido o qué no han entendido y les puedo ampliar información. Entonces, importante eso, no olvidar el tema de las conclusiones. Listo, ahí está, como que me quedo acá. Perdón, que acá creo que se me corrió una. A ver, sí, es que me salté esta filmina.
mío, la vi y se me fue. Esperé a ver dónde me quedó. No la encontré. Bueno, esto es de... Acá, esta es, me quedo por aquí donde no es. Venga, la subimos acá. Listo. Pegamos acá, ya voy a quedar acá. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que allá la guía trae una información, entonces, ¿qué debe contener la evidencia? Uno, el desarrollo de al menos estos 3 puntos. Digamos que este es el contenido. Uno investiga y responde a cuál es la diferencia entre indicadores de gestión e indicadores de desempeño. Por eso no hice mucho esfuerzo en tocar el tema, porque ese es parte del trabajo que ustedes deben hacer. 2, como dice, hacer un cuadro comparativo. Entonces yo les sugiero este cuadro. Lo pueden hacer en Excel, le toman el pantallazo, lo suben, pueden hacer por un lado la evidencia escrita y pegan el archivo de Excel. Entonces, ¿qué debe contener? Entonces, nombre de la empresa, la ficha de indicadores de gestión de procesos logísticos, la vamos a llamar. De cada uno de estos que yo les definí ahí rápidamente, que están en los materiales, van a colocar al menos un indicador. Entonces, un indicador de compras, un indicador de producción, un indicador de almacenamiento, uno de transporte y uno de importación o exportación. Entonces, actividad logística, entonces, es una de estas. Entonces, digamos que vamos a arrancar aquí con compras y abastecimiento. Entonces, nombre del indicador. Entonces, certificación de proveedores. Entonces, lo ideal es que usted le coloque un código. Entonces, indicador 1001. Vamos a decir que este es el proceso 01. Entonces, por eso le colocamos ese código. Objetivo del indicador: conocer y controlar la calidad de los proveedores. La fórmula del indicador, entonces, valor. Perdón, voy a ampliar acá un poquito. Y lo vamos acá. Entonces, proveedores certificados sobre el total de proveedores. Entonces, yo debo tener un listado de proveedores que yo garantizo que son certificados sobre el total. Entonces, de esos, ¿cuáles yo sé que son 100% confiables? Entonces, eso es lo que yo llamo un proveedor certificado. Entonces, resulta que yo tengo 20 proveedores, pero nada más tengo 12 certificados. Quiere decir que mi indicador es del 60%. Digamos que son con los proveedores regulares. Y tengo otro 40% que es cuando uno de esos, de esos que tengo certificado me falla. Entonces, tengo como mi plan B. Entonces, y eso me da un valor. ¿Cada cuánto deben hacer ese tipo de mediciones? Entonces, aquí usted me dirá quincenal, mensual, bimensual, trimestral, etc. ¿Quién es el responsable de medir ese indicador? El jefe de compras. ¿Cargo a quién deben reportar ese indicador? Al líder de logística. ¿Listo? Entonces, claro de cómo debe ser el manejo. Entonces, ustedes escogen un indicador de esos tantos que hay en la guía, uno solo, y lo organizan en este cuadro. Pues se llama cuadro comparativo. Ya hubo un grupo que yo me imagino que consultó en internet y presentó otro trabajo diferente, pero el objetivo de esto es que ustedes conozcan los indicadores a través de los materiales, que apliquen uno. Si ustedes quieren hacer 2 ejemplos, lo pueden hacer, pero aspiro a que mínimo uno de cada una de estas áreas ustedes lo elaboren. Y el 3, pues como siempre, el tema de las conclusiones. ¿Listo? Entonces, si es una sola personita, pues mínimo 2 conclusiones. Si es por grupo, ya ahí sí toca una por cada grupo, una por cada participante del grupo. ¿Claro allí el tema de esta evidencia? Sí, señor. Sí, señor. Si algunos adelantaron a hacer un poco de cuadros se cuentan en internet, pues yo no quiero eso, yo no quiero que copien. Y lo otro que quiero aprovechar esto es enseñarles a que ustedes sepan presentar tablas. Lo vamos a ver y el ejemplo se lo voy a dar con el seguimiento que vamos a hacer de las evidencias que arrancamos a partir de hoy. Yo les voy a mostrar cómo se hace un seguimiento de cualquier proceso y lo vamos a aplicar a la formación. Listo, entonces, el que ya de pronto hizo otra cosa, entonces mire, por ejemplo, hubo un grupo que ya hizo eso, pero pues no hizo el cuadrito porque hoy evidentemente pues no escuchó la presentación. Digamos, entregaron la evidencia ayer y pues este cuadrito pues, hasta hoy lo vemos. Entonces, pero la idea es que nosotros, como el cuento, busquemos a ver, entonces,
Entonces, 1, recuerde la pregunta, investigue y responda qué diferencia hay entre indicadores de gestión e indicadores de desempeño. La 2, el cuadrito. Y las conclusiones, no se le pueden olvidar. Y pues aquí no lo anoté, pero digamos que esto tiene un 0, que es la portada, y tiene acá un 4, que es el tema de la bibliografía, qué materiales consultaron, etcétera. Y aquí están los indicadores que son los que van acá, en el tema de actividad logística. Entonces, al menos 1 de cada uno. Listo, entonces por eso yo les decía, cuando las evidencias, no se asusten que yo miro cuál evidencia suavizamos y las vamos haciendo. Listo, porque la idea es que ese cuadro comparativo lo logremos. Por eso era que pues, en algunas veces yo hago esto, es individual, pero ya aquí estamos en el tema de los grupos, pues aprovechar los que han logrado trabajar en grupo, pues que lo continúen haciendo. La semana entrante sigo pendiente del vocero de la 93, porque esta niña me dice que pronto yo veo que ella tiene la disposición de colaborar, pero no hay que tenga tiempo. Parte de ese trabajo que quiero hacer con esos voceros es que seamos más colaborativos. O sea, colaborativo no quiere decir que yo le voy a prestar la evidencia a mi compañero, sino de que si alguien sabe una información, encuentra un material, vea, cada uno hace su tarea. Pero si hay alguno que tiene más tiempo para investigar, pues ese no solamente puede apoyar su grupo, sino también a través del grupo del WhatsApp a sus demás compañeros, porque quizás a algunos les falte un poquito más de tiempo. Listo, bueno, pasamos a la siguiente. Es este caso de esa empresa LPQ Pels. Estamos hablando de la actividad 5, sector de aprendizaje 10, la evidencia 5, taller indicadores de gestión. Allí trae una información con los cuales usted tiene que calcular los indicadores. Entonces, ¿cómo va a resolver esa información? Entonces, por decir algo, en el primer caso de los indicadores de compra, allí dice enero. Dice que para enero fueron 1000 pedidos generados sin anomalías y que el total de pedidos generados fue 1100. Entonces, pedidos generados, 1200. Y dice que se aumentan un 20% para cada mes subsiguiente. Entonces, tiene que haber una tablita que arranca enero, debe ir hasta diciembre. Por ejemplo, entonces febrero se aumentaría 200. Total de pedidos generados, nos habla que el 25% aumenta esta columna. Entonces, para febrero serían aumentarle a estos 375, 275 más, y esos serían los valores aquí mes a mes. Entonces, ahí lo que ustedes van a hacer es una proyección. Entonces, proyectar los datos de febrero a diciembre de acuerdo a esos criterios que da la guía. Adicionalmente a eso, ustedes tienen que hallar el valor para el indicador todos los meses. Entonces, es hacer la razón. Entonces, entre pedidos generados y el total de pedidos generados. O sea, hacer el comparativo, o sea, agregar una columnita más y hacer el cálculo. Graficar ese valor. Por eso les hablo que esta evidencia en especial, pues traten de hacerla en Excel para que a partir del Excel ustedes puedan generar la gráfica. Ahorita al final, venga, verá, vamos al final, que si no me quedo acá. La gráfica en Excel, no quiero que la gráfica sea así, porque usted tabula ya en el cuadrito y entonces le saca acá los porcentajes y le saca los meses, pero requerimos que usted le coloque aquí por el ladito el nombre de la variable. Entonces, en este caso, calidad de los pedidos generados. Y entonces acá está el tiempo en meses, o sea que no se nos olvide colocar acá esta palabra, que eso aquí no tiene tiempo y aquí no tiene el nombre de la variable, porque si usted ve un cuadro y dice calidad de pedidos generados, pero contra qué variables la comparó. Cuando ya yo veo esto, ya yo sé qué indicador estoy mirando, ¿listo? Para que no se quede eso como ahí a la ligera. Entonces, como le digo, estas firminitas yo se las agrego ahorita por el grupo, apenas finalicemos la conferencia. Listo. Bueno, continuamos aquí donde veníamos. Listo. Listo, entonces, interpretar los indicadores, que es el otro proceso. Usted hizo la gráfica, entonces acá para ello tenga en cuenta analizar el comportamiento de los datos. Entonces ya sabemos
pues acá en esta interpretación, que esto varía en estos porcentajes, o sea, comentarios sobre eso no, porque eso no lo da, no lo da, digamos, el problema, es un dato más del problema. Pero la razón de los indicadores, aquí sí ustedes ya deben hacer un comentario de esa razón, cómo cambia. ¿Listo? Luego habla acerca del volumen de compra, entonces dice, para los siguientes meses del año el valor de compra aumenta un 15%, entonces lo mismo que hicimos acá, entonces valor de las compras, entonces aumenta el 15 para febrero, del valor que les da en febrero aumenta otro 15, 15, 15, y el de las ventas aumenta un 8% todos los meses. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes hacen la otra columnita en que sacan la razón y vuelven a, porque aquí dice, entonces, ya el indicador hasta el mes de diciembre, grafica e interpreta el indicador, o sea, esa razón que comparan acá entre el valor de la compra sobre el total de venta le da unos porcentajes. ¿Qué le indica a usted? O sea, ¿qué tiene que usted comentarme acerca de eso? Asimismo, hacen el entregas perfectas recibidas, igual, dice que aumentan en un 10% respecto al mes anterior. Para el segundo trimestre, aquí ya le ponen otra condición, los pedidos rechazados disminuyen el 5%, para el tercer trimestre aumentan el 5%, al cuarto trimestre aumentan el 8% del anterior, del total, y entonces, y hacen la proyección. O sea, aquí les da el contexto de cómo tienen que hacer la proyección. Luego vamos a capacidad de producción, entonces arranca con 18.000 y 30.000, entonces para los siguientes meses del año la capacidad utilizada aumenta un 12% mes a mes, entonces le aplicamos el 12% mes a mes acá de febrero a diciembre, entonces que es 18 por el 1.12, luego el valor que le dé ahí por 1.12, etcétera, etcétera. Y nos habla, dice que la capacidad máxima del recurso aumenta en un 10% con respecto al 10 anterior. Entonces, el 33 más el 10, lo que le da ese 33 más el 10, hasta que llegue a diciembre, que por eso lo digo, en una hoja de Excel, ustedes lo realizan. Igual, hayan los indicadores, que es hacer la columna con las razones, grafiquen esa columna versus el tiempo e interpretan el indicador. Rendimiento de máquina, igual. Entonces da unas condiciones iniciales a las cuales dice que las unidades producidas aumentan un 5% respecto al mes anterior, en marzo aumenta el 8%, entonces de enero a febrero aumenta el 5%, en marzo le tienen que aplicar el 8%, en abril disminuye, o sea, ese 8% se baja un 5%, en mayo vuelve y aumenta un 10%, en junio, entonces aquí están las restricciones de hacer la proyección. Igual, calculan la razón, hayan los valores en el momento que llegan aquí a diciembre, cumplen con el A, grafican, cumplen con el B e interpretan. Igual siguen con rotación de mercancías, arrancan con 45.000 y 15.000. Entonces dice, las ventas aumentan un 10%, entonces aquí 10% hasta diciembre. Y el inventario promedio aumenta un 8% respecto, entonces aquí aumenta un 8%, igual lo mismo. Hayan hasta diciembre, con eso cumple con el punto 1, grafican y interpretan el indicador. Indicadores de almacenamiento y bodegaje, entonces arranca con 90.000 y 1,5 millones. Para los siguientes meses del año, los costos de almacenamiento aumentan un 2% respecto al mes anterior, o sea, aquí aumentamos el 2% hasta diciembre. Y el nivel de inventario promedio aumenta un 10% respecto al anterior, entonces aquí el 10, el 10, el 10, el 10. Igual, al hallar hasta diciembre cumple con el punto A, grafican, cumple con el punto B e interpreta. ¿Listo? Unidad despachada, el mismo tema. Arrancan con 20.000 y 11.000. Entonces la primera columna con el 5% y la otra con el 10% aumenta. Igual, al hacer la proyección, cumple con el punto A, grafican esa proyección, el resultado de la columnita que ustedes hacen acá del cálculo del indicador e interpretan el indicador. Costo por despacho por empleado, igual. Entonces aquí le da el contexto, hacen la proyección, calculan el indicador, lo grafican e interpretan. Costo de transporte de ventas, arranca con 25.000, con 280.000, aplican la restricción que le da, dice que el uno aumenta el 2, que el otro aumenta el 5. Entonces, con eso cumplen con el punto A al hacer la proyección, grafican e interpretan el valor. Costo operativo por conductor, igual los valores iniciales, entonces, y aquí da las condiciones, y hacen y aquí sigue el costo comparativo del transporte. Entonces, la idea es que entonces, el 2, el 5, costo de unidad importada por unidad exportada. Si ustedes se fijan,
aquí están unas razones que pueden utilizar para hacer la 3. Entonces, ahí les dejo una pista así, cómo resolver también la otra de una manera adecuada. Entonces, una vez usted responda a esos ítems anteriores, lo vamos a ver acá. Entonces, bueno, vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué debe contener el trabajo? Portada, con todos los integrantes del grupo. Mi nombre es Ramiro Andrade. Sé que algunos tienen su forma y entonces todavía tienen de pronto la portadita que usaban con Norma. Entonces, quitarle la A. Que tenga en cuenta todas las gráficas deben tener título. Esto que está aquí arriba. Y las variables tanto en el eje X, en el eje Y como en el eje X. ¿Listo? Responda a las 4 preguntas planteadas. Una conclusión. ¿Cuáles son esas 4 preguntas planteadas? ¿Cuáles son la importancia de la empresa que la empresa tenga indicadores de gestión logística? ¿Cómo solucionaría el desempeño de las actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno y externo si una empresa no cuenta con información periódica e indicadores de gestión logísticos en sus procesos? ¿Puede ser una empresa exitosa? ¿Cree que si una empresa cuenta con indicadores de gestión logísticos óptimos, tiene alguna ventaja competitiva frente a otras empresas? Entonces, yo espero que más de 2 hojas no se gasten, digamos que se gasten ya media hojita en cada respuesta, que es adicional al cálculo, debe llevar esto, y el tema de las conclusiones, que si es una sola persona, pues será una sola persona. La idea es que esto lo logremos terminar hasta el 8. El tema es sentarse, hacer el Excel y hacer esa primera parte. Lo otro, coger el numerador, o sea, hacer la razón, una columna versus la otra, colocarle porcentaje en Excel, y ya tienen 2. El tercero de esos resultados que usted, hacerme un comentario de cada uno de esos cálculos. No es más el tema de la evidencia. Y al final, resolver estas 4 preguntas que son, que es, digamos, la parte tercera. Este es el de los cálculos y estas son estas 4 últimas preguntas que le mencioné. Tener en cuenta que las gráficas las variables, ustedes definirlas, deben tener un nombre. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esta segunda evidencia? Y ya ven ustedes que ya yo les dije la chiva. Si hacen primero esta, ahí pueden sacar el resumen para hacer el cálculo de la otra evidencia, que es mucho más sencilla. Entonces, los escucho. Profesor, una consulta, pero no, Sí, eso lo podemos hacer en un libro de Excel, para no necesariamente estar copiando imágenes a un documento, ¿no? Sí, lo otro, si usted me organiza en el Excel todo el contenido, todo, por ejemplo, en una hoja hace los cálculos, en la otra hoja 2 me coloca las respuestas, válido, ¿sí? Sí, también lo pueden hacer, incluso decirlo, pues si queremos ser un poquito sofisticados, en la hoja 1 me hace la portada, en la hoja 2 hace todos los cálculos de las diversas razones que hay que hacer allí, y en la hoja 3 coloca las respuestas, y en la hoja 4 coloca la conclusión, como para sacarle, presentarlo de una manera ordenada, que no me toque buscar a mí por aquí, porque entonces, bueno, esta es la portada, en la hoja 2 entonces es el desarrollo de los cálculos de la evidencia, en la hoja 3 entonces la respuesta a las 4 preguntas, en la hoja 4 encuentro las conclusiones, y en la hoja 5 encuentro la bibliografía. Listo, también lo podemos hacer así de manera ordenada. Lo otro es que de pronto hay algunos que tienen más tiempo, entonces pues pueden tomar los pantallazos de las fotos y hacer el trabajo en Word, pero pienso que la opción de hacerlo en Excel de la manera que se lo acabo de plantear puede ayudarles a que en un solo documento pues hagan todo. No sé cómo les parezca. No, así está bien, profesor, para mí. Sí, no sé los demás, aprovechen para, como le dicen ahora, hable ahora, perdón, o calle para siempre. El silencio dice muchas cosas y malinterpreta también cosas. Entonces, ¿alguna otra opinión? ¿Claro? Sí, está claro. Listo, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, o yo mañana les hago la hojita, pero aunque después yo digo, el tema de utilizar hoja 1 nos queda organizado, porque muchas veces nos dicen, y en Excel uno cómo organiza el trabajo, entonces uno de este lado, uno lo que necesita es saber dónde están las respuestas. Entonces, si lo hacemos así por hojitas,
yo sé dónde busco cada información. Ideal que esas, si los que lo decían hacer en Excel, no me le coloquen, ¿cómo le digo yo? Eso tiene manera de bloquear que uno edite el contenido, ¿sí? Que vengan editables para si yo encuentro algún pequeño error en una fórmula o algo, entonces les pueda orientar sobre cómo corregirlo, ¿cierto? Entonces, pues depende de eso, porque si la hoja de Excel me la pasan a PDF, bueno, hacen mil y una cosas, pues ya ahí entrar a sugerirles cosas, pues es un poco más difícil. Pero sí que, o sea, lo trabajoso es que usted saque una hora para leer bien lo de la actividad 5, porque el resto es copiar Excel, hacer la gráfica, que eso no es muy complejo. Si alguno tiene alguna dificultad, ingresa mañana por la noche y hacemos un ejemplo de esta actividad con alguno. Si alguno necesita ese apoyo, aprovechamos mañana y lo hacemos. Y la evidencia 3, pues, se la traté de flexibilizar lo más posible, entonces ahí ya quedó que sea desarrollada. Listo. Bueno. Como siempre, esto arrancamos el 2, arrancamos el 8, entonces para la próxima semana, que era lo que yo les decía al comienzo, tratemos de que entonces cuando vengan acá a la conferencia, ustedes ya hayan leído la parte teórica. Quienes ya la hayan leído, entendieron muy fácilmente qué es lo que vamos a hacer de lo que viene allí. Quien no la ha leído, pues tiene que ver la conferencia, etcétera, o preguntar por el grupo. Por favor, los que están en el grupo, pregunten, porque si no preguntan, pues es como complejo el tema de poder apoyarlo. Listo, este es otro tema que la verdad lo tenía preparado para la primera conferencia, pero como ustedes saben, la primera conferencia del inicio de año pues, fue muy rápida. Yo ingresé el miércoles y el viernes ya estaba haciendo conferencia porque me urgía tener el contacto con ustedes de saber pues, el tema que teníamos allí, que la 9 no se había terminado. Entonces, bueno, se corrieron las fechas. Así es la manera que ustedes trabajaron. Con la instructora Norma vieron la inducción del 5 de mayo al 25 de mayo. La actividad de aprendizaje 1, que correspondería al análisis, ustedes vieron 4 evidencias, arrancaron esa fase el 26 de mayo y terminaron el 31 de agosto. La fase planeación, esta fase planeación, arrancó el 1 de septiembre, esa actividad 5, tuvieron todo el mes de septiembre para hacerla, iba hasta el 2 de octubre. Ahorita al final vemos los cuadros, porque aquí se van a dar usted cuenta, pues con todo respeto yo digo que es increíble que todavía haya personas que dan evidencias de las 5. De las 6 la vieron del 5 de octubre al 30 de octubre. Todavía hay personas que den evidencias de las 6. De las 7 vieron del 2 de noviembre al 13 de noviembre. Hay evidencias pendientes de las 7. De la 8, del 17 al 27. El instructor suavizó eso porque él recortó mucho. Y hay evidencias pendientes. Ahí eran nada más 3 planteadas. De la 9, la idea era que se hubiesen acabado el 15 de diciembre. Voy a decir algo feo, si yo hubiera estado, las habíamos acabado, pero lamentablemente solamente hicieron 2 y las de la parte técnica no las hicieron, por eso me tocó a mí correr eso, lo corrimos hasta el 22, que eso implicó correr todo el cronograma, todas estas fechas de aquí para allá. Entonces, por eso digamos que fue como mi primera impresión de que caramba, eso no ha debido ser, pero bueno, tocó. Esta evidencia la debemos terminar de acabar estas 8 actividades que tenemos que hacer, máximo el 25 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros hemos venido trabajando de 2 por semana. Quienes enviaron el artículo de presupuesto hoy, ayer, yo no se les he descontado nota porque lo presentaron tarde. Aquí, por ejemplo, en la 9, quienes hasta ahora esta semana o sea, quienes enviaron la evidencia después del 22 de febrero, ahí sí ya comienzo yo, hay unas variables de la rúbrica, se dan cuenta que dice entrega oportuna, entonces ahí sí de pronto yo entro a descontarle unos puntitos porque ya no me lo entregó dentro de la fecha, ¿sí? Porque se pasó. Por ejemplo, entonces en esta primera semana, del 23 al primero, habían 2, entonces como todavía estamos en la fecha de la actividad de aprendizaje, resumo, no le puedo descontar por la entrega oportuna. Quien entregue después del 25, sí le rebajo. Por eso yo les decía, intenten de cumplir las fechas porque vamos avanzando, pero si no le alcanza a entregar, pues no se preocupe que desde que no se pase de este 25 de marzo, las de la 10,
no tendrán ese castigo por entregar entrega tardía. ¿Listo? Quien se pase y quien ya la entregue cuando estamos en la 11, pues ahí sí de alguna manera se perderán unos punticos. No son muchos, pero se perderá. Me preocupa el tema de los grupos, que hay personas que cumplen en las fechas, y listo, que el del grupo la entrega el otro día o 2 días, pero veo grupos que todavía están entregando de la 9. Entonces, eso me preocupa porque digo, no hay coordinación. Recuérdense que así trabajan en grupos, cada uno debe subir su evidencia porque esto no tiene para calificar en grupos. Cada estudiante debe tener un soporte, una evidencia, sea individual o sea de grupo. Entonces, listo. La 11 va la arrancaremos el 26 de marzo y vamos hasta el 20 de abril. Allí acabamos la fase de planeación y arrancamos ejecución. Ejecución arrancamos el 21 de abril y vamos hasta el 13 de septiembre. Y la última actividad de aprendizaje y la última actividad de proyecto es la 10, se llama evaluación. Vamos del 14 de septiembre al 31 de octubre. Entonces, ¿cuándo salimos a etapa productiva? Del 1 de noviembre al 3 de mayo del 2021. Digamos, esta es una cuestión de que yo esperaba que ya estuviera clara, pero he tenido muchas preguntas, por eso coloqué aquí en verde, ¿qué es lo que debemos tener ejecutado? Esto, ¿listo? Entonces, claro, esta último cuadrito que yo les presento. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, como les digo, ahorita finalizando, yo les envío ya estas filminas para que ustedes las tengan. También viene el tema de los seguimientos. Venga a ver si lo alcanzamos a hacer. Así como darle guardar. Bueno, ahí se debe haber perdido el contacto de... listo, un instante acá, mientras yo amplio aquí la pantalla. Y vuelvo y comparto. Ay, caramba. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mucho gusto, profe. Sí. Habla Rafael Donado. Es para lo siguiente, profesor. Yo apenas tenía alrededor de tres actividades pendientes. Sí, la idea es que las vaya subiendo en la medida... Ya las terminé hoy, profesor. Ya las subí hoy. Bueno, listo. Pero ahora evidencio que tenía actividades de otros periodos, sí, de cuales nunca nos las pidieron. Ahora veo que hacen falta. De cómo hacemos para subir esas actividades donde en el momento no las pidieron, porque alguien decía, había 5 actividades y nos decían, vamos a hacer 3 nada más. No, por eso. Listo, ya la entendí. Me escucha, vea. Acá están las actividades propuestas. Aquí no hay ninguna actividad que no les hayan pedido. Entonces, revise y verá, porque ¿cómo le demuestro de que sí? Vea, todas estas personas la subieron, otros no la subieron. Entonces, ¿por qué no la subieron? Que de pronto no quedó claro, pero aquí yo no estoy pidiendo actividades que no hayan sido propuestas. ¿Listo? Y la muestra, evidencia, por ejemplo, esto es la ficha 93. Estas fueron las personas que más me urgen hablar con ellas, porque vea, tienen un montón de no enviados. Por ejemplo, en esta ficha ya 2 hablaron conmigo, que en este caso creo que es Reinel y Harley. Ya ellos se comunicaron conmigo. Falta contactar a Manuel Antonio y a esta niña Danica, que porque tengo la información que esta Yerly ya está en proceso de deserción, sino que no la han retirado. Pero entonces ahí sí le llevo con todo el respeto al caso, vea, donde quitaron la evidencia fue en esta 7 y en esta 8, y fue el instructor Eusebio. Y acá no están. Que, por ejemplo, hay un tema de una evidencia interactiva, vea, que algunos no la aprobaron, que otros el intento quedó incompleto, o sea, la presentaron, pero eso hay que hacerle al final, lograr que el proceso se termine para que le salga la A. De pronto no lo hicieron. Que en esto algunos de ustedes me gustaría que un martes o un viernes ingresaran, de esos que tienen aquí incompleto, revisamos cómo está funcionando. Si ustedes la hacen, les sale el pantallazo de aprobado, con ese pantallazo aprobado me lo indican y yo califico manual y arreglo esta columna de esta actividad interactiva. ¿Listo? Pero evidencias que no se pidieron, eso fue lo que hice. O sea, por eso no pude hacer esto desde esta primera semana.
pero aquí no hay ninguna evidencia. Si usted revisa los anuncios, que no se hicieron. Vean, las tres que pidieron. Aquí no hubo ninguna actividad de aprendizaje que se pidieran menos de 3. Entonces, en eso sí estoy totalmente seguro. Y lo que usted me dice, vea, entonces yo le diría, por ejemplo, aquí a Alberto, porque se hizo las 3, Anderson, vea, es un montón. No hubo ninguna de 2. Aquí lo mismo, vea, son varios. Todos esos que están en azul, ellos lograron terminar la actividad de aprendizaje. Entonces, bueno, profesor, yo le creo a usted, pero quedo yo con la duda frente a no realizar esas actividades, porque yo aquí tengo todo lo que hemos hecho y como ha sido trabajo en grupo, listo, los compañeros míos también las tienen igual. Entonces, toca hacerlas nuevamente, profesor, qué pena. No. Toca hacerlas. No es que toque hacerlas. Si usted dice que sus compañeros las tienen, entonces es subirlas. No, tampoco las tienen, porque sí ha habido coordinación desde mi grupo desde el primer día. Hubo descoordinación del grupo desde las semanas, desde la actividad 7. Sí estuvimos un poco descoordinados y ya nos pusimos al corte. Listo, pero eso sí, antes no creo, pero hay que ponerse al día como uno pueda, profesor. Eso sí, está claro. Claro. Listo. Gracias, muy amable. Listo, entonces el tema es que lo que miramos, como esta fase de planeación la acabamos el 20 de abril, entonces viene la estrategia que yo la asumí, la que tenía la estructura norma de que planeamos 2 actividades. Entonces yo le digo, esta semana usted cumple con las que va por aquí adelantado, porque conmigo arrancamos desde acá, vea, y desde acá. Entonces, si a mí me dicen destaque los más juiciosos que han trabajado conmigo, pues yo tengo que hablar de estas 2 evidencias y de estas 4 que son las que llevamos conmigo. Entonces, ahí vemos que vea, voy a contar, no voy a decir nombres, pues para no hacer sentir mal a nadie. 1, 2, 3, 4, 5. Obvio, esto es corte a hoy, en la ficha 93, eso fue corte, perdón, excúseme, ayer, como 7 de la noche, o sea, aquí no están incluidos los datos de las 7 de la noche de ayer a hoy. En la ficha 94 fue a corte 12 del mediodía de ayer miércoles. Entonces es evidente que este cuadro, pues tú me dices, ya yo subí tal cosa, sí, claro, porque igual la idea es que este cuadro lo revisemos semanal. Entonces, vea, son varios los que han cumplido con las 2 de la 9 y las 2 que llevamos de la 10. Por eso ustedes ven que la 3, etcétera, no tienen nada, porque no le digo. Acá esos que vienen atrasados y cada semana que pasa dice no enviado, que eso es lo que me preocupa. Y vuelvo y digo, quien esté atrasado, ¿qué debe comenzar a hacer? A trabajar la 10, a no dejar que esto siga sumiendo, porque semana a semana esto va pasando. Entonces después ya se vuelve inmanejable el tema. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito? Que revisen si alguna, en este tema de la actividad interactiva de la 8, y quienes tienen todavía evaluaciones pendientes, vea, que las evaluaciones no son completas, entonces que entremos a desarrollarlas para terminar. Por ejemplo, en este caso aquí le faltó la evidencia perfil de clientes y proveedores, entonces hacerla. Y si usted mira por el botón evidencias, ya no encuentra ninguna actividades que le generaron un conflicto de que por un tema de configuración las dejaron aparecer, etcétera. Ya eso no va a pasar más. Precisamente, pues hasta no tener yo la certeza, y esto créame que me tomé el trabajo de mirar aprendiz por aprendiz, actividad de aprendizaje propuesta, de que esto realmente fuera consecuente. Y por eso fue, no sé si aprovecho, observaban el video que yo les hice del manejo de la plataforma. Ya en el día de hoy borré esas primeras columnas que habían calificado manual, porque eso no tenía coherencia. Y a partir de ahora, como ya yo les expliqué, hay esa información. Entonces, una estrategia que podemos hacer es que quienes vayan al día, algunos de ellos adopten algunos de estos muchachos, pues para que los apoyen. Yo les llamaría un plan padrino. Entonces, quien tenga la voluntad de decirle, venga, yo voy a padrinar a Harley, yo voy a padrinar a Antonio, yo voy a pagar, y que les ayudemos a que, digamos que son los que tienen más evidencias colgadas en los grupos. Por ejemplo, Emanuel aquí aparece en la 8, que sí, Emanuel Pineda. Vea, le faltó acá una, y digamos que la 9 no la ha trabajado y no ha entrado. Entonces, no sé qué pasaría con Emanuel. Entonces, y es la labor que por eso en esta ficha necesitaría en algún momento ese vocero, porque ves, a uno no lo llaman porque les da pena
hablar conmigo, entonces, venga, a mí me está pasando eso, entonces aprovecho pues, para que vean la conferencia, de pronto a esta persona también me gustaría hablar con ella, a ver qué está pasando, porque se comienzan a atrasar y pues hay que estar muy atentos. Sí, señor. Mire, aquí acabo de mirar ahora la evidencia 3, dice que modelo de un centro de distribución, entro a la evidencia y ahí está abajo y me aparece sin calificar. Imagínense, es la evidencia 3 de hace más de 7 meses y no está calificada, pero ahora la acabo de mirar y está montada. ¿Qué pasó? No, pero, o sea, si usted quiere entramos mañana, porque tendría que entrar a revisar y no termino aquí la conferencia general. ¿Usted puede ingresar mañana y revisamos su caso? Porque Bueno, necesito... sí, porque acabo de mirar esa evidencia que dice que están calificar y desde el comienzo, imagínense, y ahí aparece montada y me aparece sin calificar. Qué raro. Listo, profe, No. una última pregunta para no hacer Sí, perder señor. más tiempo. ¿Ya los trabajos en grupo se acabaron? ¿Son individuales lo que vamos a hacer? No, vuelvo y le digo, los que venían trabajando en grupo, siguen trabajando en grupo. El que desafortunadamente quedó solo, pues puede seguir trabajando individual, pero si en algún momento dos que vienen trabajando individual unen esfuerzos para trabajar, pues me parece que es más fácil para que cumplan ustedes la meta. Porque sé que algunos tuvieron muchas dificultades con los grupos y terminaron trabajando solos. O sea, hay grupos que se disolvieron. Lo que podemos hacer la otra semana es, por decir algo, el martes o miércoles, hacer un día una reunión de los grupos para hablar de los grupos y de estos temitas de cada ficha de seguimiento para ver cómo los organizamos. O sea, los que vienen trabajando en grupos y no han tenido problemas, pues siguen trabajando. Los que definitivamente dijeron, no, yo ya no quiero saber nada más de grupos, yo prefiero hacer las cosas solo, pues listo, hay esa libertad. Pero yo sí les recomiendo de que si pueden trabajar al menos grupos de 2, máximo 3, los que quedaron así solitos, pienso que se pueden ayudar. Acá, dentro del cuadro, ustedes se dan cuenta, y por eso es muy importante que esté en el grupo del WhatsApp, quiénes van al día, quiénes se pueden apoyar. Entonces, yo he tenido dificultades con tal evidencia, entonces, pues usted a veces no sabe a quién yo le pregunto, vea, aquí está la información. ¿Listo? Entonces, ese era como un tema a compartir de, voy a mirar aquí la 94, ahí cambió sí, cambió la ficha, ¿cierto? En la 94, pues es más complicado el tema, hay más aprendices, vea, con todo esto no enviado, entonces vamos a dar este mes a ver cómo comenzamos a recuperar algunos de estos aprendices y en los que más o menos hasta la 8 trabajaron, hay que revisar algunas cositas, por ejemplo, aquí a este aprendiz le falta esta evidencia y con eso la termina, y lo mismo así, comenzar a sonar, o sea, aquí es menos dramático hasta la 8, sí tengo que entrar a mirar que algunos han participado, pero se les olvidó de pronto presentar el video, hay hartos videos sin presentar, actividades de inglés, que son de la 9, y aquí van los que están trabajando, digamos que estos que tienen ya la A del comienzo, algunos son grupos y algunos otros son individuales. Entonces la idea es que de este control lo estemos revisando cada 8 días y se me hace extraño el comentario que me dice que una evidencia de hace 7 meses, pues entraremos a mirar el caso con particular y si por WhatsApp me regala unos pantallazos por el interno, entonces yo voy adelantando o si puedes ingresar mañana en la noche, terminamos de revisar eso. ¿Listo? Porque si no, aquí se nos coge la noche. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud sobre este tema? Profe, estas dos evidencias, la 3 y la 5, el plazo máximo es el 8, ¿verdad? Sí, el 8. Okay. Sí, pero igual vuelvo y le digo, si se demora un día o dos, pues digamos que no hay drama, no hay drama con eso. Bueno, y quedó claro. Si Juan Sebastián aquí me dice, pues es listo, ok. Dice que mañana está con nosotros. Entonces, quienes tengan inquietudes acerca de este tema de las notas o me escriben por WhatsApp, me mandan pantallacitos, que si estoy desocupadito en el momento, yo de una vez les voy contestando, o si me escribo por la mañana, de pronto por la tarde les escribo, porque hay algunos que me escriben a veces al mediodía, y de pronto está uno en el tema del almuerzo, entonces ya uno por ahí tipo 2:30 ya está uno volviendo a contestar, porque entiende uno que también a veces ustedes están trabajando y le dan en su hora de almuercito, y entonces en ese momentico es que pueden de pronto usar el celular y eso, entonces no
no afanarse por eso, pero sí la idea es que debemos llevar el control de las evidencias y acabar esta fase bien, porque todos estos no enviados, pues hay que retirarlos, y los que están en rojo es que aquellos que ya les hicieron el proceso disciplinario. Entonces, digamos, están en la ficha porque administrativamente todavía no los han sacado, pero quisiera yo no ver más rojos, quisiera ver estos cuadros, así todos azulitos, que los aprendices estén al día, y quien realmente no pueda, pues, hombre, pues ser sincero, porque por ejemplo aquí hay casos de personas de que son de grupos, simplemente no han subido las evidencias, o sea, por ejemplo, no, o sea, no voy a decir X o Y, aquí está con todo esto, pero aquí hay un compañero del grupo que sí está, entonces, ¿por qué no sube las evidencias? Entonces, la idea es el tema de ponernos al día, y yo sé que, pues, todo cambio da, porque la idea es que estemos revisando esto cada 8 días, periódicamente, pues, para que uno, ver qué pasa con este grupo que, digamos, están ahí en los colores, y acá, pues, comenzar a hacer seguimientos, pues, para que esto no siga aumentando. En el caso, por ejemplo, acá concreto de Mauricio, que inclusive estuvo aquí, pero ya se fue, y etcétera, que yo los estaré llamando, pues, para que revisemos esas evidencias, que no son muchas, ¿sí?, comparados a estos otros, pero que sí es importante de que vayamos revisando actividad por actividad, cosa que esto nos quede ya realizado. Y lo otro, sí, pues pido mil excusas de pronto por el manejo que se dio el año pasado en algunos temas, pero pues no juzgo, porque, digamos, esta plataforma es nueva y eso, entonces eso ha generado muchos traumatismos. Entonces, pues es evidente que estamos en el proceso de lograr que todos logremos entender cómo funciona la plataforma, entender cómo llevamos los controles, y entender que debemos mejorar, y debemos ir corrigiendo estas cositas. Entonces, digamos que los que más me preocupan son estos de aquí arriba, que algunos son fáciles de solucionar, otros implican trabajar un poquito. Por ejemplo, este caso de Jorge Iván, apenas tiene, no, mentira, de Juan Sebastián, apenas tiene 1, 2 evidencias, 3 evidencias, digamos que no es tan dramático, mientras que hay otros que sí son más complejos, porque o sea, se comienzan a dejar de atrasar. Igualmente, pues me digo, estos datos son al día de ayer, en la 94 a las 12 del día, y en la 93 el corte fue a las 7 de la noche. Porque digamos que esto es una actividad que toca revisar aprendiz por aprendiz y columna por columna para poder emitir esta información. Listo, entonces, si no hay más preguntas, dejaríamos hasta allí. Y quienes tengan inquietudes, entonces los espero mañana para que miremos esto. Yo me comprometo a mañana a tener el dato actualizado a, no sé, el mediodía de mañana, porque esto se va haciendo por etapas. Y no nada, y a trabajar y a ser más colaborativo con los grupos. Me parece que en esa parte de trabajo en equipo hace falta fortalecerlos, porque si ustedes logran comunicarse, o sea, yo no estoy esperando que sean los mejores amigos, ni etcétera, ni nada, pero sí al menos tener un poquito de pertenencia a que logremos de que no sigamos viendo en las fichas más rojos. Esta vez ya que los procesos los inicié yo. Estos fueron los procesos que creo que su gran mayoría todos fueron con norma. Entonces revisar a ver, y lo que yo les digo, lo que está aquí planteado en estas columnas fue lo que se comprometieron con ellos. Yo no he colocado ninguna actividad adicional, sino lo que ellos les solicitaron. Listo, entonces, si no es más, dejaríamos por hoy aquí la grabación. Muchas gracias por su paciencia, su compromiso con la formación, y no, adelante, lo que necesitamos es trabajar. Listo. Y en la medida que vayamos avanzando, pues vamos abordando más temas. ¿Listo? Entonces, ya tenemos por acá la grabación. Si no hay inquietudes más.
Sí, dime, ya me iba a decir algo o quién. No, listo, entonces voy a suspender hasta acá la grabación. Agradecerles a todos por su participación, quienes ven esta conferencia mañana viernes 5 o el sábado 6. Entonces también si tienen alguna inquietud, recuerden que los viernes de 7:15 a 8:15 estamos en sala de atención, o los martes también de 7:15 a 8:15. Listo, entonces voy a parar aquí la grabación. Feliz descanso, feliz fin de semana y adelante con la formación. Muchísimas gracias, profe. Buen fin de semana para todos. Bueno, Claudia, muy gentil, muy amable. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, gracias, Yamile. Muchas gracias, instructor. Feliz noche, que descansen. Bueno, Joan, muy gentil, muy amable. Bueno, saludos. Voy a detener ya la grabación.